Hola lectores autónomos, soy Paola Pacanchique, su docente en el programa Ciencias de la Información y estoy grabando este video con algunas instrucciones relacionadas con la unidad 1. Bien, empiezo por recordarles que son 3 materiales de estudio que son muy importantes para nuestra asignatura que deben haber leído al momento. Uno de esos materiales está dentro del texto de la guía de la unidad 2 y los otros 2 restantes son PDFs que se enviaron a sus correos electrónicos. Es importante que a la fecha ustedes hayan leído esos 3 documentos. Si por alguna razón no los encuentran, no tienen acceso, me escriben inmediatamente para poderles colaborar. Bien, lo segundo. Una vez leídos esos documentos y entendiendo que hay un tema que es transversal a esas 3 propuestas, vamos a hacer unos foros de estudio. Ya les voy a explicar cómo es la dinámica del foro de estudio porque me interesa que quede claro lo siguiente. Los 3 documentos, de algún modo, cruzan un tema que es transversal a todo y es la comprensión del lector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiendo el lector, por ejemplo, en un ambiente digital, donde toda esta parte, digamos, de la interacción con el texto es bien distinta a la lectura análoga? O bien, ¿cómo entiendo un lector que se relaciona con un texto, que aporta parte de sus vivencias en la construcción del texto, que es un actor pasivo y que simplemente se remite a lo que dice el texto sin involucrarse? O sea, todas estas ideas se desarrollan en los 3 artículos que estamos trabajando. Acá voy a retomar un momentico el artículo de la página de internet, si me permiten, lo tengo por acá. Aquí está. Entonces, si ustedes lo están viendo, ahí no, este no es, ya, este sí es. Muy bien. Si ustedes lo están viendo, se van a dar cuenta que son 22 páginas. Ahora, las 22 no se refieren necesariamente al punto que les estoy diciendo. O sea, yo les sugiero, léanse las 10 primeras, que son bien claves. Las últimas 5 realmente tienen que ver más con propuestas pedagógicas, pero estas primeras páginas, estas 10 primeras páginas de nuestro artículo, sí les van a resumir de alguna manera lo que proponemos en los 2 textos de PDF. Entonces, lean los artículos muy juiciosos y ahí sí, entendiendo que todo parte desde la comprensión del lector en términos a la redacción del texto, entonces ahí ya podemos hablar de los foros de estudio. Les pido excusas porque acabo de darme cuenta que aquí hace falta una tilde. Entonces, por favor, disculpen. Ahora, cuando hablamos de esa comprensión del lector, hay 2, digamos, referencias que son bien importantes. Y digamos que esa empieza en uno de los textos y es diferenciar lo que es la lectura crítica de la literacidad crítica. Entonces, habrán visto en los documentos por qué se hace tanto énfasis en entender esas 2 diferencias. Los documentos, en especial el de definir criticidad, nos muestran unos ejemplos, o sea, unos parámetros bien claros para entender las diferencias. Por eso, los foros de estudio están enmarcados justamente en preguntas que se esperan ejemplificar a través de sus interacciones. Entonces, acá están viendo, permítanme, ok, creo que sí lo están viendo bien. Muy bien, que vamos a tener 7 foros. Ojo, los 7 foros no son para que ustedes tengan que aportar en los 7. No, yo voy a hacer una distribución para que cada uno de ustedes tenga que participar en 2 foros dando respuesta a una de estas preguntas. Estas preguntas están en los textos de estudio. Entonces, ¿cuál es la idea? No es transcribir lo que está en el texto de estudio, ¿sí? Es, con sus propias palabras, dar ejemplos o explicaciones que nos ayuden, digamos, a abordar cada uno de los temas. Entonces, el foro de apuntes número 1 nos está indagando acerca de cómo es la educación lectora, según hay tres perspectivas, ¿no? La modernista, la transaccional y la crítica, que básicamente definen la manera en cómo el lector se relaciona con el texto, cómo aprende, cómo es la educación
Entonces la idea es que ustedes en ese foro, a quien le toque participar, les cuente a los compañeros, vea, yo entendí esto de la modernista, y un ejemplo de la modernista es como cuando un lector hace esto y esto y esto. Entonces ahí es clave que como propuesta de aprendizaje usemos mucho los ejemplos. Bien, el foro de apuntes número 2, ¿qué diferencia hay entre los conceptos de lectura crítica y literacidad crítica? Porque sí, hay una diferencia propuesta en el texto de Casani de definir la criticidad y en el texto de la pedagógica, que es el artículo que está en online. ¿Listo? El foro de apuntes número 3, ¿en qué consisten las 4 dimensiones de la literacidad? ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a ver que en uno de los PDFs, exactamente en la página 83, empezando ahí, nos están hablando de un cuadro que ha hecho el mismo autor, ¿sí? Para explicar un poco como cuáles son esos recursos que se usan, digamos, desde el lector en la interpretación, digamos, del texto, ¿sí? En la relación que tiene el texto. El foro de apuntes 4, entonces, ¿cómo se pueden ejemplificar las tareas del lector crítico? Ese es de pronto uno de mis puntos favoritos porque es el más concreto. Ustedes van a ver que ahí hay un listado de cositas que se supone hace el lector crítico frente al texto. Entonces, lo mismo, en sus propias palabras, con un ejemplo, nos ponen ahí. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de estos foros? Si acá hago una pausa, es que de alguna manera sea un recurso de estudio para la otra semana que tenemos los cuestionarios, ¿sí? Entonces, los cuestionarios sí abordan de alguna manera todos los temas y esto les va a servir a ustedes para que además de expresar sus propios aprendizajes puedan leer a los otros compañeros en los otros foros y entender un poco más los temas. Bien, el foro de apuntes número 5, ¿qué acciones concretas explica los tipos de inferencias del lector? Entonces también en el texto hay una parte donde nos explican con el ejemplo de la lectura de Margarita, cómo se relaciona el lector frente a diferentes momentos como de apreciación del texto, ¿sí? De relación del texto, ¿sí? De lo que busca el lector frente a lo que lee. El foro de apuntes número 6, cómo influye el entorno digital en la relación lector o autor con el texto. Esto está más relacionado con el otro artículo de lector análogo versus digital. Y está bien interesante porque nos muestran que sí, definitivamente hay una relación distinta cuando el texto es análogo o cuando existen todas las intertextualidades que se dan con el uso de lo digital. En el artículo de la pedagógica, por ejemplo, les hablan mucho de lo que son los nativos y los inmigrantes digitales, que ustedes ya saben que eso marca unas diferencias en la relación con el texto. Y el foro número 7, ¿sí? Número 7 ya se refiere a la literacidad electrónica. Lo mismo, eso está en el otro artículo del lector digital contra el análogo y hay parte de este tema en el artículo de la Universidad Pedagógica. Entonces, resumiendo, la idea es que esta semana, que empieza hoy, 27 de agosto, ustedes ingresen al foro que les corresponde. Cada uno de ustedes va a tener 2 foros, ¿sí? Ingresen al foro que les corresponda, empiecen a dar como apuntes, justamente, como ideas, como explicaciones a sus compañeros sobre el tema que les tocó y aprovechen estos días para ir ingresando a los otros foros. Entonces aquí lo que me interesa es que si ustedes leyeron puedan explicar. Una muy buena manera uno de aprender es explicarle a alguien lo que uno entendió, sobre todo si de pronto para ustedes el texto en algún momento resultó confuso, ¿sí? Pero ¿por qué no ponemos textos más sencillos? Porque justamente uno tiene que ir desarrollando, ¿sí? Su tacto de lector frente a textos más complejos cada vez y que se relacionen con todo este lenguaje, digamos, técnico que usa nuestra carrera en el campo que nos compete acá, que es el acto lector. Es decir, el acto lector es un poco más complejo de lo que uno lo piensa a veces, pero eso es chévere. Es chévere porque se da uno cuenta que hay mucho por aprender. Bien, entonces, estas son las instrucciones. Vuelvo y les pido disculpas por la tilde que falta acá en la través. Qué vergüenza con ustedes. Pero, pues nada.
Eso es todo para esta semana. Participar en los 2 foros que les corresponden, estudiar los documentos y prepararse para el cuestionario de la otra semana. Procuren disfrutar los ejercicios, lean esto no como una tarea para la profesora, porque no, esto es para ustedes, para que ustedes mismos tengan herramientas cada día, herramientas más carnuditas para que les permita ser unos profesionales con mejores argumentos frente a la labor que desarrollan. Entonces, eso es todo por ahora. Muchas gracias por escucharme y los leo en el foro. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Chao.